Gracias a ti, Patricia. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ya te hemos escuchado más temprano decir que la aparición de Nadine Heredia en este puesto tan importante, casi en empate técnico con el presidente, es único en la cantidad de años que llevan haciendo la encuesta. Sí, es decir, es único el empate entre el presidente y su esposa. Alguna vez hubo un empate entre Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, así es. Incluso con mayor diferencia porcentual, ligeramente mayor, por cierto. Pero el presidente con su esposa, a pesar de que uno hubiera, yo creo que de hecho en Semana Económica esperábamos eso, en la época de Toledo, nunca llegó a darse. Esta es la primera vez. Y creo que esto simplemente confirma una percepción que está ya muy difundida en el Perú, entre los analistas políticos, entre la opinión pública en general, de que el poder se viene ejerciendo de manera unitaria entre el presidente y la señora Nadine Heredia, ¿no? Así es, que es verdad, casi no los encontramos, salvo cuando uno está de viaje, presentándose por separado, o se distribuyen las funciones o aparecen juntos. Ahora, hay algunos aspectos que me parecen también importantes señalar, Gonzalo, que me gustaría que me ayudes a entender. Castilla está debajo de Nadine, pero bien debajo, le lleva varios puntos de ventaja. Y en general, el poder económico, que me parece, a ver, no sé si mi memoria es fallida, en otros años ha estado más arriba, ahora recién empieza a aparecer en el puesto 8, si entendemos a Dionisio Romero como el primer empresario que aparece en la lista de los 10 más poderosos. Sí, a ver, tal vez primero hacer una pequeña distinción entre poder económico y poder empresarial, si se quiere. Es decir, de acuerdo. O poder económico tecnocrático. Porque los ministros de Economía han tenido usualmente mucho poder. Así es. Es decir, Carranza en la época de Alan García, PPK en la época de Toledo. En los 90 y 80 no tanto, pero en esta última década los ministros de Economía han tenido mucho poder. No es la primera vez que un ministro de Economía en todo caso alcanza el tercer lugar, si no me equivoco, pero Pablo Kuczynski lo tuvo también. Ahora, lo otro, el poder empresarial, es cierto, el poder empresarial que está todavía, pero cada vez menos, personificado en Dionisio Romero padre, que ya está retirado, como tú sabes. Así es, por supuesto. Ha llegado, en la época de Alan García, llegó a estar en el segundo lugar. Así es. Entonces había una percepción muy fuerte de que era un gobierno muy cercano al sector empresarial. Eso evidentemente no está sucediendo en este gobierno, y ahí hay varios factores. Uno es este retiro de Dionisio Romero y el hecho de que cada vez personifica menos al empresariado. Yo veo que eso está empezando a serle trasladado de alguna manera a Roque Benavides, que ha subido varias posiciones. Y lo otro es que este es un gobierno que guarda mayor distancia con el empresariado, lo cual está muy bien, hay que decirlo. Así es, por supuesto. Yo creo que es sano que cada vez en los primeros puestos encontremos más gobierno, más Estado y menos privado, digamos, ¿no? Porque son los que tienen que llevar las riendas del país en beneficio de todos. Y además es interesante la combinación, porque entre tus 6 primeros puestos tienes al Estado, a un intelectual como Vargas Llosa, a un expresidente como Alan García, que es natural que tenga poder todavía, y una institución fuertísima como la Iglesia en la figura de Cipriani. O sea, hay una suerte de poder medianamente repartido. El Perú se viene institucionalizando, entonces eso hace que la encuesta se vuelva un poquito más aburrida cada vez, en el sentido de que más interesante es cuando la encuesta, que de alguna manera mide el poder fáctico, muestra resultados totalmente distintos de la distribución formal o constitucional del poder, ¿no? Pero en los últimos años empieza a aparecerse cada vez más el poder formal, el poder real. Así es. Yo por lo menos percibo eso. Creo que, aunque muy lentamente, si se quiere, bueno, han pasado 32 años nada menos desde que se empezó a hacer la encuesta, se está institucionalizando el Perú, está empezando a parecerse cada vez más lo formal a lo real. Y eso es un poco lo que tú describes, ¿no? Cuando dices este reparto que se da entre el Ejecutivo. Una cosa que yo alguna vez reparé fue, hace, qué sé yo, 8 o 10 años no aparecía ningún juez. Hoy día el doctor San Martín aparece en un puesto a media tabla, digamos, pero es un avance respecto de lo que en realidad, digamos, ya no quiero entrar en teoría dura, pero es el primer poder casi, debería ser el Poder Judicial.
De hecho, el hecho de que el presidente del Poder Judicial y el Congreso aparezcan en posiciones bastante más retrasadas da todavía cuenta de un equilibrio de poderes que falta porque son instituciones que deberían estar más prestigiadas, ¿no es cierto? Sí, pero también, no, digamos, eso por un lado, pero no hay que dejar de lado también la subjetividad. Es decir, Víctor Isla es un personaje reciente en su fama, digamos, es decir, no tenía un perfil alto antes de su elección como presidente del Congreso, a diferencia de Daniela Bogotá, que el año pasado aparecía entre los primeros lugares de la encuesta, ¿no? O sea, está cuarto, quinto, no me acuerdo exactamente, pero entonces sí hay una mezcla de lo que representa la persona y su propia trayectoria, ¿no? Ahora, también es interesante que tengas, por ejemplo, como el grupo económico más poderoso al Grupo Brescia, pero Mario Brescia aparece en el puesto 13 mucho después de Dionisio Romero, que representa al Grupo Crédito. Entonces, no hay una condescendencia entre el que se considera más poderoso y que tiene más poder empresarial, digamos. Tiene también que ver con el perfil individual de cada uno, ¿no? En el Grupo Brescia tenemos si quiere, un paralelo con lo que está sucediendo ahora en el poder político, que es este poder bicéfalo, donde son los hermanos Mario y Pedro Brescia. Entonces, está Mario en el puesto 13 y Pedro en el puesto 16. Entonces, de alguna manera eso amortigua el poder que podría tener el Grupo Brescia si tal vez su poder se representara en uno solo, ¿no? Otro caso interesante es el de Carlos Rodríguez Pastor, que siendo un empresario con un perfil muy bajo, él en lo personal aparece en el puesto 15 porque él lidera un grupo que sí tiene una gravitación y una presencia crecientemente importante, ¿no? La categoría, te pregunto, ¿ONG es nueva? No recuerdo esta. El año pasado también la preguntamos, si no me equivoco, y el resultado fue muy similar. Muy similar. Y no hay una categoría para intelectuales. Reclamaban por ahí algunos que aparece Vargas Llosa entre los poderosos, pero no hay un rubro que en otros años lo has tenido, ¿no? Otros años lo hemos preguntado. Tratamos de variar un poco para tratar de introducir categorías que generen novedad de alguna manera. Entonces este año hemos introducido los chefs, por ejemplo, ¿no? Y puede sonar un poco mediático, un poco light, pero lo cierto es que en el Perú hay un poder blando que ejercen o sea, la gastronomía tiene un poder sociológico, si se quiere. Y bueno, evidentemente Gastón Acurio ahí figura en una posición, pues, expectante, por supuesto que sí. Además creo que la gastronomía se ha vuelto como motor de muchas cosas, ¿no? Representa mucho más que una olla, que es la gente... Muchísimo más, representa la autoestima, por lo pronto, ¿no? Así es, y el emprendedurismo, ¿no? Es un poco el espíritu. De alguna manera representa la identidad nacional, yo me atrevería a decir tanto como eso. Sí, aunque le moleste a las personas, algunas personas que no sé por qué les molesta, porque en otros países se descansa mucho sobre la gastronomía. Acá pareceremos tener un complejo de que, nos une un ceviche o un lomo saltado. Ahora, la parte de Llorenti Cuenca, es que te voy a confesar que a mí me ha dejado más que desconcertada. ¿Cómo se mide el nivel de influencia? Yo creí que se medía en términos de seguidores, pero por lo visto eso no necesariamente pasa. Es uno de los factores que han utilizado, pero también, bueno, esto lo han hecho ellos, ¿no? Yo solo te puedo repetir lo que me ha explicado. Un poco la gravitación, ¿cómo te puedo decir? Supongo que tiene que ver con el rebote, con la capacidad de introducir temas en agenda, ¿no? Y es un buen complemento porque nuestra encuesta del poder simplemente aborda el tema de Twitter y de las redes sociales de manera un poco superficial. Entonces, el estudio de Llorenti Cuenca es un buen complemento porque entra mucho más a fondo y identifica mucho más en detalle algo que si le preguntas a los líderes de opinión te van a soltar tres nombres o cuatro como lo han hecho en efecto en la encuesta, porque son los que recuerdan, los que se les viene a la cabeza. Acá hay un estudio un poco más profundo y un poco más cualitativo también de este tema en particular, ¿no? Bueno, yo debo confesarte que no entiendo nada de los resultados. O sea, haber quedado número 2 después de Ollantaytamala, me parece que lo único que me ha generado es un terror, que no me voy a sacar el Twitter nunca más en mi vida, para poner absolutamente nada. Yo creo que simplemente refleja pues el grado de influencia que estás teniendo. Yo creo que de irresponsabilidad, Gonzalo, ¿para qué te voy a mentir? Porque es tal vez el único espacio, no en mi Facebook, porque ese sí lo manejo con un sentido de difusión más periodístico, pero mi Twitter no, así que prometo
Prometo no volver a tuitear, te juro por Dios, me quedo... No lo considero un mérito en lo más mínimo, me ha sorprendido muchísimo y por eso te preguntaba, básicamente por curiosidad. Así que voy a llamar a mis amigos de Llorente y Cuenca, les voy a pedir explicaciones al respecto. Pero nada, te felicito, interesantísimo, nos ayuda a dibujarnos un mapa del Perú importante y además creo que estos detalles de que cierto poder baje en función de otro que se institucionaliza nos da una esperanza de que el país empieza a tomar rumbos correctos en algunos espacios, ¿no? Tal vez sí me llama la atención que la figura del Premier, y debe ser por los cambios que otras veces ha estado mucho más arriba, recién está en el puesto 7 en este caso, ¿no? Sí, es decir, pensemos que hace un año ni siquiera estaba en el gabinete, ¿no? Era viceministro de Justicia. Así es. Entonces, después entra varios meses después al ministerio y recién asume el primerato hace pocos meses. Entonces, y además recordemos que tiene que ver con eso. Que los premieres que suelen tener mucho más influencia son los que tienen o la cartera de Economía o vienen de la cartera de Economía, así es, ¿no? Como PPK. Así es, como PPK, efectivamente.